Ahora vamos a desarrollar el tema de medidas de posición o localización para datos agrupados. Las medidas de posición son valores que permiten dividir el conjunto de datos en partes iguales y se usan para clasificar una observación dentro de una población o muestra. Las medidas de posición son los cuantiles. Entonces, ¿quiénes son los cuantiles en este caso? Miren, los cuantiles serían C1, C2, C3 y así sucesivamente. Son aquellos valores, miren, que dividen al conjunto de datos en partes iguales. Ahora, para hallar el valor de un cuantil, puede ser el cuantil 1, cuantil 2, cuantil 3, lo primero que debemos hacer es hallar su posición con la siguiente fórmula. Dice, posición del cuantil K es igual a K por N sobre D. Ahora, K puede tomar valores enteros positivos, donde C sub K es el cuantil K. K es el número del cuantil. N es el conjunto total de datos, es el número total de datos. D es el número de partes iguales en que se ha dividido el conjunto de datos. Una vez que hemos hallado la posición del cuantil, entonces nos vamos a la tabla de frecuencia. Exactamente a la columna donde va la frecuencia absoluta acumulada. Ubicamos a qué intervalo pertenece el cuantil y aplicamos la siguiente fórmula. La fórmula que ustedes observan exactamente se ha determinado a partir de la mediana, la fórmula de mediana para datos agrupados. Lo único que está cambiando, miren, es el término donde iba n sobre 2, ahora se ha ubicado la posición de los cuantiles. Entonces, una vez que tengan ustedes el intervalo a que pertenece el cuantil, aplicamos la fórmula. Vamos a determinar cada uno de sus términos. C sub K es el cuantil K. L sub I es el límite inferior del intervalo donde se ubica el cuantil. K, ya saben, K es el número del cuantil. N es el número total de datos. D es el número de partes iguales en que se ha dividido el conjunto de datos. F mayúscula, ya saben ustedes qué significa frecuencia absoluta acumulada, pero como tiene el subíndice I menos 1 es el anterior. Luego tenemos F sub I minúscula, que es la frecuencia absoluta del intervalo donde se ubica el cuantil. Y A es la amplitud o tamaño del intervalo donde se ubica el cuantil. Entre los cuantiles más conocidos o más utilizados tenemos los cuartiles, los deciles y los percentiles. Entonces, estos cuantiles vamos a determinar a partir de su fórmula general. Ya saben cómo hallamos la posición y el valor del cuantil. Entonces, empecemos con los cuartiles, que se representan por Q sub K. Ya saben que los cuartiles son 3. Esos valores dividen al conjunto de datos en 4 partes iguales. Veamos el gráfico, miren, ahí tenemos el cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3. Son los que dividen a todo el conjunto de datos en 4 partes iguales. Como son 4 partes iguales, entonces a cada uno le corresponde el 25%. También vamos a recordar
que la mediana en este caso coincide, miren, con el cuartil 2. ¿Por qué? Porque ese cuartil o ese dato divide en 50%, 50% al conjunto de datos que están ordenados. Ahora, para hallar el valor del cuartil, lo primero que debemos hacer es hallar su posición. ¿Cómo hallamos la posición? Mediante la fórmula del cuartil, pero vamos a reemplazar algunos datos que en este caso ya son conocidos. Por ejemplo, el valor de K solamente varía desde 1 hasta 3, ya porque son solamente 3 cuartiles. Ahora, el valor de N es el conjunto o el número de datos en total. Y D, ya saben que D es el número de partes iguales en que se divide el conjunto de datos. Como estamos trabajando aquí en los cuartiles, D es igual a 4. Ya tenemos la fórmula de la posición para cualquier cuartil. Puede ser para el cuartil 1, para el cuartil 2 o para el cuartil 3. Luego que ubicamos el intervalo donde se encuentra el cuartil, aplicamos la fórmula. Ya saben, la tabla vamos a ubicar a qué intervalo o en qué intervalo se ubique el cuartil. Una vez que ubiquemos, ese es el intervalo del cuartil, o que lo llamaban en la mediana intervalo mediano o clase mediana. Ese es el intervalo de referencia para definir la fórmula. Ahí tenemos la fórmula, miren, que es exactamente la fórmula del cuartil, pero ahora se llama específicamente cuartil, miren, cuartil sub K. Y lo único que va a cambiar es D, porque D va a ser en nuestro caso 4, porque hay 4 divisiones iguales. Ahora vamos a definir los deciles, que se representan por D sub K. Los deciles son 9. Son los valores que dividen al conjunto de datos en 10 partes iguales. Ahí tenemos el diagrama. El decil 1, decil 2, decil 3, tenemos hasta el decil 9. Esos valores dividen al conjunto de datos en 10 partes iguales. Entonces cada parte será el 10%, 10% y el último también será 10%. Ahora, para hallar el valor de cada uno de los deciles, se aplica la fórmula siguiente, que dice: la posición del decil K es igual a K por N sobre 10. Ya saben que de la forma general estamos obteniendo una fórmula particular, porque D, en este caso, miren, es 10. Además, antes era cuantil, ahora se llama decil. Estamos cambiando simplemente las letras, ¿no?, de la fórmula. Ya tenemos la posición. Además puedo decir que K varía desde 1 hasta 9. Luego ubicamos, ya saben, en la tabla ubicamos exactamente el intervalo donde se encuentra el decil. Y aplicamos la fórmula siguiente, miren. Solamente hemos cambiado C por D, y donde iba D, ahora como estamos con deciles, colocamos 10. Ya saben que son las mismas fórmulas anteriores, ¿no? Lo único que está cambiando son dos términos. Ahora tenemos los percentiles, miren, que se representa por P sub K. Los percentiles en total son 99. Y esos 99 valores dividen al conjunto de datos en 100 partes iguales. Ya ustedes pueden hacer el gráfico. Entonces, para hallar cualquier percentil, primero hallamos la posición. Lo único que vamos a cambiar en la fórmula general, en vez de C, vamos a cambiar P, que ahora significa percentil. Y donde era D, como hay ahora 100 divisiones, cambiamos D por 100. Ya tenemos la posición donde K puede tomar los valores desde 1 hasta 99. Luego que tenemos la posición, ubicamos
el intervalo donde se encuentra el cuartil y aplicamos la fórmula. P sub k es igual a L sub I más K por N sobre 100 menos la frecuencia F sub I menos 1 sobre F sub I minúscula por la A, que es la amplitud o tamaño del intervalo. Problema. Dice, a partir de la tabla siguiente, hallar Q sub 2, D sub 8 y P sub 60. Pero ustedes saben que Q sub 2 es el cuartil 2, D sub 8 es el decil 8 y P sub 60 es el percentil 60. Me dan la tabla, miren, con las frecuencias absolutas. Sumo las frecuencias y tengo el número total de datos, que es 30. Entonces, solución. Queremos hallar primeramente el cuartil 2. Dice, para hallar el cuartil 2, primero hallamos su posición. Y aumentamos en la tabla una columna con la frecuencia absoluta acumulada, que ahí es mucho más fácil ubicar la posición del cuartil para saber a qué intervalo pertenece. Entonces la posición va a estar dado por la fórmula Q sub K es igual a K por N sobre 4, porque estamos tratando con cuartiles. Reemplazamos, miren, como es el cuartil 2, K, ya saben, también vale 2 en el numerador, por 30, que es el número total de datos, sobre 4. Y hay 4 divisiones iguales. Efectuando 2 por 30, 60, entre 4, 15. Quiere decir que la posición que ocupa el cuartil 2 es la posición 15. Completamos la tabla, miren, con la frecuencia absoluta acumulada. Como me dicen que ese cuartil está en la posición 15, miren, en la primera fila solo soporta hasta 4, en la segunda fila hasta 10, luego viene el dato 11, 12, 13, hasta el dato 20. Pero me dicen que está en la posición 15, entonces inmediatamente marco el intervalo de 30 a 40. Y esa fila me sirve como referencia para definir mi fórmula. Entonces ya saben que en ese intervalo está el cuartil 2. Para hallar su valor, aplicamos la fórmula que dice Q sub 2 es igual. L sub I es el límite inferior, miren, del intervalo. Ahí está 30. N es igual al número total de datos. Frecuencia absoluta acumulada, pero la anterior. Entonces la anterior en este caso es 10. Frecuencia absoluta. Tenemos que es 10. Y la amplitud o tamaño del intervalo se obtiene haciendo la diferencia límite superior menos límite inferior. 40 menos 30, 10. Reemplazamos los datos, y vamos a obtener que Q sub 2 es igual a 30 más 2 por 30 sobre 4 menos 10 y todo sobre 10. Y luego multiplicamos por 10. Pero ya este valor está en la posición, hemos hallado que es igual a 15. O también pueden hacer 2 por 30, 60, entre 4, 15. A 15 le quito menos 10, me queda 5. ¿Ya? Luego se va el numerador 10 y el denominador 10. Y me queda que el cuartil 2 es igual a 30 más 5, 35. Ahora hallamos el decil 8. Para hallar el decil 8, primero hallamos su posición. Y aumentamos en la tabla una columna con la frecuencia absoluta acumulada. O lo copiamos la tabla anterior, ¿ya? Pero primero hallamos su posición. Posición del decil 8, ya saben que en el numerador aparece K, por eso coloco también 8. Por N, que vale con el total de datos, 30, sobre 10, porque estamos trabajando con deciles. Efectuando me da, miren, cancelo un 0, 8 por 3, 24. El decil 8 está en la posición 24. Nos vamos a la tabla. Y en la frecuencia acumulada, frecuencia absoluta, ubicamos la posición, ya saben, 24.
que está en el intervalo de 40 a 50. ¿Por qué está en la posición 24? Miren acá. La primera fila soporta solamente hasta 4 datos, que están ordenados. Luego hasta 10, luego hasta 20. El dato 21, 22, 23, 24, 25. Hasta el dato 28 está en el intervalo de 40 a 50. Entonces, en ese intervalo está ubicado el decil 8. Tomando de referencia ese intervalo o esa fila, completamos la fórmula. ¿Ya? Dice, para hallar el decil 8 es igual al límite inferior, ya del intervalo, que sería 40. N, ya saben que vale 30. Frecuencia absoluta acumulada, la anterior, vale 20. Frecuencia absoluta es 8 y la amplitud o tamaño del intervalo es 50 menos 40, 10. Luego reemplazamos los datos en la fórmula y obtenemos que el decil 8 es igual a 40. Ya saben que este término viene dado por la posición que hemos hallado, que es 24. O si no, lo pueden simplificar: 0 es 0 y 8 por 3, 24. Menos 20 me queda 4. Y ya saben que 24 menos 20 me queda 4 entre 8 por 10. 10 por 4, 40, entre 8, 5. Por lo tanto, el decil 8 es igual a 45. Y por último, nos falta hallar el percentil 60. Entonces, para ello, primero vamos a hallar, ya saben, su posición, ¿no? Y aumentamos en la tabla una columna con la frecuencia absoluta acumulada. Hallamos la posición del percentil 60, que sería 60 por 30 sobre 100. Cancelamos 2 ceros en el numerador y 2 ceros en el denominador y nos queda que 6 por 3 igual 18. Entonces, la posición del percentil 60 es 18. Nos vamos a la tabla, inmediatamente ubicamos el término 18. El término 18 pertenece al intervalo 30-40, porque miren, la primera fila solamente soporta hasta 4, la segunda 10. A partir de eso va el término 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, hasta el término 20. Entonces, aquí está ubicado, ya saben ustedes, el percentil 60. Ya tenemos el intervalo de referencia o la fila de referencia. Y aplicamos la fórmula. Vamos a identificar, para hallar el percentil 60, el límite inferior del intervalo es 30. N también es 30. La frecuencia absoluta acumulada, pero la anterior sería 10. La frecuencia absoluta es 10. Y la amplitud o tamaño también es 10, porque 40 menos 30, 10. Reemplazando en los datos vamos a obtener que el percentil 60 es igual a 30. Ya saben, acá cancelan 2 ceros y me queda 18 menos 10 sobre 10 por 10. ¿Ya? Efectuando el numerador, 18 menos 10, 8. Y luego cancelamos el 10 con el 10 y me queda que el percentil 60 es igual a 30 más 8, que sería igual a 38. El percentil 60 es igual a 38. Bueno, será hasta la próxima clase con el próximo video.